El título, la verdad, que no me di cuenta porque lo hubiera retocado. Título un poco largo. El cultivo intelectual y cultural del sacerdote para enriquecer la labor pastoral. Y aquí pongo, hubiera puesto algo más corto. Exige situar el tema. Lo vieron, ¿no? Y dices, vamos a ver. Y lo primero que he puesto, punto 1, la fuerza de uno. ¿Y dónde mirar? La fuerza de uno, quizás sepáis que es una película, también una novela, que es, que en el fondo, ¿qué puede hacer una persona ante una situación que le desborda completamente? ¿No? Y dice, hay que arreglar el mundo. Bueno, vale, a ver lo siguiente, ¿qué es? El otro día me decía alguien, la figura del Papa es imposible de llenar, lo leí. Bueno, yo lo he pensado hace mucho tiempo, ¿no? Es imposible, ¿no? Tienes que hacer tal cantidad de cosas y tan bien y llegar a todo el mundo y arreglarlo todo, que es imposible. Nadie puede hacer eso, ¿no? Imposible. Hay gente que dice, el Papa tiene que arreglar toda la Iglesia. Es imposible, ¿no? Con una jornada de 24 horas recibiendo gente, además, ¿no? Es completamente imposible. Y, claro, en paralelo uno podría decir, la figura del sacerdote hoy es imposible de llenar. También si nos ponemos en serio, dice, es verdad. Y además, porque no basta, dice, hacemos lo que se ha hecho siempre. Claro, una parte de lo que se ha hecho siempre hay que hacerlo, porque ya me dirás. Además son mandatos del Señor. Id y predicad a todas las gentes, haced esto en memoria mía, amaos los unos a los otros. Eso no lo vamos a dejar de hacer, ¿no? Es más, precisamente distinguir eso es bastante útil. Lo que hay que hacer sí o sí. Pero claro, cuando uno piensa, ¿qué más cosas habría que hacer? Pues habría que hacer tantas cosas que si uno se pone a pensarlas puede ser un poco desmesurado y también un poco desanimante. Ahora está claro que en algún sentido, ya he dicho algo, no basta lo de siempre porque se está parando. Está parando. En todas partes la gente viene menos, en algunos sitios va más, o sea que no es que se esté parando del todo, pero se está parando. Dice, los números no van bien. Número de seminaristas, número de asistencias, número de bautizos, número de matrimonios, número de... El único sector que sube, por cierto, en el área demográfica es las madres de más de 40. Eso es más que tienen niños, ¿no? Bueno, entonces, claro, es decir, esto hay que darle la vuelta, pues completamente desmesurado para lo que uno puede hacer. Y luego es un momento de cambio rápido, eclesial, con dudas, cómo acertar, cultural, demográfico, y no te digo la que viene. Y claro, la Iglesia es milenaria, está acostumbrada a un ritmo lento, no puede ser de otra manera. De hecho, quizá uno de los diagnósticos inteligentes sobre el posconcilio es que se intentó un cambio rápido que chocó con el cambio lento. Como todos sabemos, el misal, o sea, el misal ya bien hecho, el nuevo misal, ya con las correcciones debidas, salió hace 4 o 5 años, ¿no? O un poco más. El misal español, con la traducción ya corregida y tal, hace 4 o 5 años. Ya mientras estaba el concilio y un poquito después, antes de que saliera nada, en la parroquia de al lado, de donde yo vivo, ya habían hecho un canon, ¿no? Ya habían hecho una liturgia nueva. El proceso necesario para hacer bien los cambios litúrgicos pues fue completamente desbordado por la práctica. Absolutamente. 2 ritmos completamente distintos. Por una parte, no se podía no hacer bien, y se hizo bastante bien, con consultas, con cosas. Pablo VI quiso que esto se viera, que lo vieran estos, que lo vieran los otros, que se hiciera, a ver qué tal salía, ahora que se hiciera esto, a ver qué tal. Bueno, para cuando se estaba haciendo esto ya estaban por todas las esquinas haciendo cualquier cosa. Eso fue realmente uno de los efectos. No me había fijado, pero cuando había puesto la Iglesia milenaria, efectivamente fue una de las cosas que pasaron. Luego volveremos sobre esto. Ahora, claro, estamos en un momento de nuevas exigencias, de nuevas experiencias,
siempre con exigencias de evangelización. Y luego en la vida de un sacerdote también son importantes en general los tejados. Los sacerdotes de una prelatura generalmente no se ocupan mucho de los tejados. Yo de los tejados no, pero de otras cosas parecidas sí. O sea, de la fontanería me ocupo bastante. Una parte de mi vida está dedicada a la fontanería. Sobre todo el año pasado, que no funcionó casi nada al final de curso, ¿no? Se fue estropeando un retrete detrás de otro, ¿no? Y conseguimos unos fontaneros muy eficaces que hacían arreglos que duraban aproximadamente medio día, ¿no? O sea, fue una cosa de locos, ¿no? La fontanería, pues, claro, un párroco normal tiene que llegar a la fontanería, ¿no? Es una cosa que pueda excluir. Los grandes misterios de la Iglesia, las grandes cosas de la cultura y el tejado, por supuesto, que suele ser lo que más lata da, al final. Y no te digo nada si tienes 17 tejados, pues entonces, es un asunto muy importante de la pastoral. Bueno, pues son demasiadas cosas para una sola cabeza. Ahí recuerda el hombre orquesta. Me acuerdo que una cosa pintoresca, en un programa muy antiguo de televisión donde salía gente curiosa, apareció un señor que era hombre orquesta. Era un tío bastante divertido, así como despierto, tal. Entonces demostró que era el hombre orquesta. Me parece que era con Íñigo, aquí el presentador, hace 1000 años. Entonces se puso una cosa encima, tenía aquí el bombo detrás, tenía una trompeta, efectivamente, pues hizo ahí tocando todo a la vez y quedó divertido, un poco grotesco, pero en fin. Entonces dijo, ¿quiere usted decir algo? Sí, quiero decir unas palabras a mis compañeros del sanatorio psiquiátrico de los... Claro, como uno le diga al hombre cuesta acabar, ahí podía ser al revés, pero acaba en el sanatorio psiquiátrico, no se puede hacer todo. No se puede hacer todo. Entonces, hay que discernir. O sea, realmente yo creo, esta es una época de cierto discernimiento. Ya hemos dicho algunas cosas que uno no puede dejar de hacer, porque mandó el Señor. Y de predicar a todas las gentes. Haced esto en memoria mía. Amaos los unos a los otros. Eso es muy útil, saber. Nosotros tenemos unas cuantas cosas que no se pueden dejar de hacer. O al revés, que hay que hacer siempre, pase lo que pase. Es muy bonito eso, tenerlo claro. Entonces, por una parte, no cabe esperar a que se aclare todo, porque va a tardar siglos en aclararse, ¿no? Entonces necesita uno situarse bien. Y me acordaba de una cosa clásica, por otro lado, que viene de la acción católica, como método de situarse, ver, juzgar, actuar. Que yo lo recuerdo, pues por ejemplo, en los consejos de pastoral, donde otras cosas dicen, estamos fatal. Yo estaba en consejos de pastoral donde si apoyábamos a los presos de ETA o no. O sea que a mí me parece ahora una bendición todo, vamos, como ha mejorado, bendito sea Dios, ¿no? También, no cuento más cosas. Pues ver, juzgar, actuar, pero uno cuando piensa dice, pero ¿qué es lo primero que hay que ver? Pues también recuerdo, se lo he contado a los que venían conmigo en el coche, esas reuniones que al final eran un pelín frustrantes que había. Bueno, vamos a analizar la situación del matrimonio en España. Las estadísticas, los divorcios, los líos, las drogas, las alternativas, la generación, la no sé qué, no sé cuántos, todos los líos. Entonces te iban explicando durante 1 hora, eso era ver. Después juzgar, pues ¿qué vas a decir de todo eso? Y al final actuar. ¿Qué vas a hacer? O sea, el problemón era de tal tamaño que completamente desmesurado, ¿no? ¿Qué hago yo? Pues ¿qué voy a hacer? Con la situación, qué sé yo, del matrimonio en España, de todos los consumos que hay de la píldora, de todo tipo de cosas, de todos los líos, de todo, ¿qué voy a hacer? Entonces, ya cuando se hacía esto, se quedaban que vamos a hacer otra reunión, ¿no? Para ver cómo... Porque realmente estamos fuera de escala. Ante los problemas del mundo estamos fuera de escala. Pero también es interesante como quizá cambiar un poco la perspectiva y decir, ¿qué voy a ver? Hombre, nosotros tenemos que ver sobre todo al Señor, ¿no? ¿Dónde tienes que enfocar? Por supuesto que al final no vendrá mal saber cómo está la juventud en España, la droga, yo qué sé, ¿no? No vendrá mal, pero vamos. Lo que hay que hacer es muy parecido.
Ahora hay que tener claro qué es lo importante, qué no es lo importante. O sea, realmente hay que renovarse, pero claro, renovarse mirando bien lo importante. Eso sí, claro. Eso da mucha luz, ¿eh? Hay que renovar. Ahora mismo estamos, perdón, me he saltado de párrafo, estaba todavía en Verbo de actuar, ponía ahí las 7 resoluciones de Bantuán, porque lo utilizo mucho, me viene mucho a la cabeza en este contexto también, de qué hay que hacer, por dónde hay que renovarse. Pues porque es una extensión de esto que acabo de decir. El pobre Bantuán en un campo de concentración, en una celda aislado, 9 años, en una situación en la que todo lo que podías hacer se te ha caído, se le cayó todo lo que había hecho muchas cosas, había fundado revistas, había realizado el seminario, había hecho asociación de laicos, había tal, todo caído, con la depresión que lleva eso encima también, ¿verdad? Porque ahora uno lo ve de lejos y puede decir, qué buena persona, pero lo pasó muy mal, claro, como lo pasamos los humanos, ¿eh? Si te pasan todas esas cosas. Entonces, el libro este tan interesante, 5 panes y 2 peces, que la primera vez que lo leí, en realidad no lo entendí, porque, bueno, me pareció que era un poco de desbarajuste del libro, bueno, pues un poco mezclado todo, y son muy conmovedoras las cuestiones personales, autobiográficas, testimoniales, muy bonito. Quizás recordaremos si lo habéis leído, como hacer la misa ahí, pues muy bonito, ¿no? Todo eso es muy bonito. Pero resulta que el libro en realidad tiene más orden del que yo recordaba, porque en realidad lo que hace es poner un contexto biográfico, tomar una resolución importante de vida cristiana que te la cuenta y después rezarla un poco. Eso es el libro, ¿eh? Está ordenado así, por eso si uno lo lee sin darse cuenta dice, bueno, aquí un poco mezclado todo, ¿no? Pero no, es que está hecho así. Entonces son 7 resoluciones que, claro, siguen siendo muy importantes para centrar la vida sacerdotal y la vida cristiana. Él dice, lo primero, no las voy a relatar porque tampoco es el tema, pero empezaba por aquí. Es decir, la formación intelectual, porque hay que hacer tantísimas cosas, ¿cómo nos centramos entre todas estas cosas? Pues la primera resolución que toma es vivir al día. O sea, un preso no puede estar todo el día esperando a ver si sale, ¿no? Pues entonces ya se te ha ido la vida, porque cuando sales han pasado, vete a saber cuántos años, ¿no? Estás viviendo el futuro. Hay que vivir lo que hay ahora, es lo primero. Pues la oración, celebrar la Eucaristía, evangelizar, imagínate, a los que tenía ahí, que no tenía nada más que los carceleros. Tiene tela, ¿no? Y hace lo que puede con ellos, y bueno, y es muy simpático también como cuenta como uno de ellos le enseñó el Veni Creator, y oía por las mañanas cantar el Veni Creator, ¿no? Evangelizar, amar los que tenía al lado, que eran también los carceleros, y luego vivir con María, con el Señor, 7 resoluciones. Que dice, hombre, pues está muy bien, ¿eh? ¿Qué nos toca? ¿Qué tenemos que hacer? Esto, tenemos que hacer esto, ¿eh? Hay que empezar por ahí. Y luego, después de tener claro esto, porque claro, si uno empieza a decir cosas que habría que hacer, además de los tejados, ¿no? ¡Pum, pum, pum! Y dice, bueno, basta, ¿no? Basta, lo siento, no puedo, ¿no? Uno necesita más bien empezar del centro y ver, bueno, cómo ponerle patas. Y luego, sin ninguna pretensión de arreglar el mundo, que eso se lo vamos a dejar a nuestro Señor Jesucristo, que es el Salvador. Nosotros estamos a su servicio, pero no somos los salvadores del mundo. Sí que tenemos mucho que hacer, eso sí. Y sí que no está mal que las situaciones más o menos difíciles nos estimulen a trabajar. Pues sí, sí, no vamos a hacer menos nosotros por el sentido de lo que hace la gente por ganar dinero, vete tú a saber por qué, ¿no? No, por una especie de lealtad elemental, pues lo que pueda uno hacer, tiene que hacerlo, ¿no? Y efectivamente, la formación intelectual es una parte, ¿eh? Y ahora tenemos unos retos importantes, ¿eh? También en esta vida de la Iglesia, ¿eh? La formación sirve para conocer la fe, entenderse, entender el mundo. También, ahora mismo estamos en un proceso de revisión de la formación para ser sacerdote, y que también da luces sobre qué tenemos que saber, ¿eh?
Primero se ha reformado un poco un poco, al final no ha sido tanto, la estructura de la formación en los seminarios. Ahora mismo en España estamos en un proceso de reformulación de los seminarios y enseguida se va a desatar un proceso de revisión de los planes de estudio, por la sensación de que no funciona, de que no cuadra. Lo mismo que no puedes comportarte pastoralmente como hace 40 años, diciendo, bueno, a ver quiénes vienen al bautizo, a bautizarse y tal. Pobre, muévete un poco, porque esperando a que vengan ya no basta, ¿no? La Iglesia en España, milenaria, católico, todo católico, pero ya no es católico, ¿no? Entonces, con esperar a que vengan, pues no es bastante. Hay que ver qué más se puede hacer. Y uno tiene que reorganizarse en todos los aspectos. Y también necesitamos, por ejemplo, una evangelización más concentrada, contar el Evangelio mejor, contar el anuncio cristiano mejor. Luego entraremos en algún punto. Eso lo necesitamos, por ejemplo. Antes, el conjunto de la cultura transmitía la vida cristiana y ayer en Pamplona celebramos San Blas. Yo he ido en una parroquia donde aquello es, bueno, y eché chorros de agua, ahí se bendicen los alimentos. Es así, la costumbre en Pamplona se bendice la comida, punto. Ni cintas, ni velas, ni nada, la comida. Va la gente con la comida y le echas agua bendita, después, bueno, en la misa y tal, que estaba abarrotado. Muy divertido, muy divertido, muy simpático. Bueno, pues pero la gente muchas veces sabe esto por ahí, todo suelto, ¿no? Todo suelto. Y nosotros mismos necesitamos tener como el mensaje cristiano un poquito más construido, de manera que se pueda transmitir mejor, de una manera también vital para la gente, ¿no? La formación tiene varios retos, pongo aquí. Hay que responder a las objeciones, hay que saber algo para decir algo a las objeciones que tiene la gente, a los líos externos e internos que tenemos en la vida de la Iglesia. Externos, las críticas externas, uno no se va a dedicar a las críticas, pero bueno, algo tiene que saber. O internas también, estamos en un momento de crítica interna, que uno tiene algo que decir, necesita tener algo que decir. Y aquí ponía a propósito de esto, que estos son 4 motores de la teología, que originan teología también, originan reflexión, entender la fe, enseñarla, entender bien la fe, siempre estamos en ese proceso. Enseñarla, estamos en un periodo, necesitamos una mejora de cómo decimos las cosas, a todos los niveles. ¿Así? También, digamos, la enseñanza de la teología necesita pues una especie de reducción y de acomodo a la situación, que es más de evangelización, mucho más. Después hay que responder, decíamos, a las objeciones internas, problemas internos de la vida de la Iglesia, luego enseñamos alguno, y problemas también externos, la crítica, y luego siempre hemos necesitado una interpretación adecuada de la Sagrada Escritura y viva de la Sagrada Escritura, y hoy sigue siendo igual de necesaria, desde Orígenes hasta el día de hoy, y a todos nos afecta en alguna medida. Bueno, ¿cómo renovarse uno mismo? Porque esto en el fondo es una especie de proceso eclesial necesario que se está dando, que si te descuidas durará siglos. Uno sabe que la vida académica, las cosas duran siglos. Hace 500 años, mi tocayo, admiradísimo, Juan Luis Vives, que por cierto tiene un libro precioso que se llama Introducción a la Sabiduría, que recomiendo vivamente. Ahí se ve lo que era un cristiano hace 500 años. Justamente hace 500 años estaba con Tomás Moro en Inglaterra, con la reina Catalina de Aragón, que ya Enrique VIII ya empezaba a pensar que no era su solución, ¿no? Quería buscar otra, y estaba pues comentando la ciudad de Dios, que el año que viene se cumplen 1600 años. La ciudad de Dios, San Agustín, cómo pensar la historia y cómo meter el cristianismo ahí. Bueno, y el año anterior le habían quemado a su padre, en Valencia.
porque lo habían descubierto judaizante, es decir, que los tiempos son un poco complicados, antes también, ¿no? Dios le habían quemado a su padre, ¿eh? Y a su madre la sacaron de la tumba en 1530 para hacerle un juicio también, la quemaron también. Dice, bueno, estamos muy mal, según como se vea, ¿no? Otros tiempos fueron mejores, pues en algunas cosas quizás sí y en otras no. Santa Teresa pensaba que su tiempo era un desastre, ¿no? Tal cual, ¿no? Yo siempre me acuerdo, y lo digo muchas veces, y Cisneros, la España imperial, cuando le hicieron arzobispo de Toledo, hizo una visita a la diócesis y suspendió a un montón de curas que no sabían leer. Imagínate, ¿no? Bueno, pero hoy lo que nos toca. Dice, ¿cómo renovarse uno mismo? Todo esto, porque ahora es difícil, los tejados, tal, la cantidad de cosas que hay que hacer. Dice, pues, hombre, hay revistas, aquí pongo Omnes, que funciona bastante bien, la verdad, no pensaba yo hacer propaganda, pero luego ha dicho, bueno, una cosa funciona muy bien. Las revistas ahora se leen menos, pero hay portales, pongo aquí a Barron, por ejemplo, hay figuras, Hahn, Barden y muchas más. Esta mañana pensaba que sería bueno, pensaba yo para mí, hacer una especie de recopilación de figuras recientes, porque yo me he dedicado sobre todo, y con mucho gusto, y me parece un tema precioso, a la teología del siglo XIX y XX, que hay muchísima cosa interesante, mucha cosa buena, mucho. Y además, tenemos el reto, sobre todo cuando uno, en mi caso, está en un ámbito académico, de ver cómo todo eso lo convertimos en enseñanza, cómo le damos un poco de cauce, ¿no? Porque dices, la alimentación de la fe, de la teología hoy, pues se puede servir de tantísimas cosas, hay como que facilitarlas, ¿eh? Bueno, pues tenemos muchas cosas interesantes, en realidad muchísimas. Como referencia, a mí me sirve, claro que ya una referencia, ya tengo unos años, entonces no es la misma que puede tener una, pero claro, para mí la referencia cultural ha sido, por un lado, vamos a decir, eclesiásticamente, el desmadre en general, o sea, toda la vida en la iglesia con líos, pero antes muchísimos más líos. Yo he vivido en una diócesis que se ha arreglado muchísimo, muchísimo, y claro, eso te da esperanza, ¿no? Dices, oh, qué bien, ¿no? O sea, yo no tengo una sensación de catástrofe, todo lo contrario, ¿no? Las cosas van bastante bien, chico. Desde luego se pueden mejorar muchas cosas, pero van bastante bien, no te digo cómo estaban, ¿no? Cuando había un grupo de presión de 40 curas, que ahí no se elegía a nadie, sino decían, vamos, ellos que sí, ¿no? Y no te digo las que montaban, ¿no? Bueno, fíjate tú. Y esto, votar, a ver si apoyamos o no a ETA. Y yo digo, pues mira, yo llevo aquí un USB y cuando voy de la facultad meto todo por si acaso ardemos, ¿no? Pero bueno, eso era lo que había, ¿eh? Entonces, hemos mejorado mucho, pero no sé con esto qué quería decir porque se me ha cruzado algo. Bueno, pues hemos mejorado, gracias. Bueno, es en el terreno, vamos a decir, eclesial. En el terreno intelectual, uno decía, bueno, hay que acordarse lo que eran un mundo marxistizado por todas las esquinas, donde casi todos los intelectuales eran marxistas. La Universidad Francesa, la Universidad Española, dices. Y era sobre todo eso, la visión de aquellas bibliotecas enormes de autores marxistas. Aquello todo desapareció, se cayó, incluso con extremos cómicos. Cuento una anécdota que es que, claro, cuando empezaron a venir alumnos polacos a Pamplona, pues todavía estaba el comunismo, claro, que duró hasta el 89, Estaba en una residencia, había sacerdotes, entonces me contaban una anécdota divertida de la época, era que el régimen comunista polaco hizo una edición de las obras de Lenin, en piel. Había un poco de carestía, en general hizo de piel buenísima. Y tuvo un éxito enorme. Entonces hizo otra edición en piel de las obras de Lenin, completas, ¿no? Y también tuvo mucho éxito. Hasta que descubrieron que las compraban los zapateros para hacer zapatos. Entonces, bueno, todo aquel mundo se cayó, gracias a Dios. Mientras que nosotros tenemos, vamos a decir,
una cantidad de gente interesante, de cosas interesantes enorme. El problema que tenemos es de abundancia casi, de cómo todo esto, lo que he dicho antes, conseguir un poco darle forma para transmitirlo. Primero que hay cosas interesantes, se han dicho cosas bonitas, pues Guardini, con Gardel y Bach, Newman antes, o qué sé yo, o tantísimas, hay muchísima gente interesante, muchísimas cosas interesantes. Pues, ¿cómo conseguimos sintetizar todo eso? Bueno, no hace falta y no es posible que uno lo resuelva todo, el hombre orquesta que hemos dicho antes. Pero hay una serie de cosas que podemos tener presentes, que son tareas intelectuales y que también uno en el fondo tiene que resolver. Uno pone aquí ante el avance de las ciencias una novedad relativa, porque cuando empecé en la facultad hace 42 años me tocó, así de carambola, siempre te toca lo del último que se ha muerto, ¿no? Eso pasa también en las diócesis. Uno viene de no sé dónde y toca lo que se ha muerto, claro. Ahora tengo en casa un sacerdote australiano que vuelve a Australia y ya le ha dicho el obispo lo que va a hacer. Hará eso y lo del último que se muera también, pues si llega a una parroquia le tocará, claro. El último que viene te cae eso, ¿no? Te ha preparado para dar escritura y tal, pero que si el que se ha muerto daba patrología, pues te va a tocar, claro. Es así, ¿no? Es así. Bueno, pero me tocó dar teología natural y teología natural, de Dios. Bueno, entonces a mí me parecía, los argumentos filosóficos, bueno, pues tienen consistencia, pero me parecían muy difíciles y muy poco convincentes, así existencialmente, ¿no? Bueno, sí, en el horizonte de la filosofía se puede llegar a Dios como un misterio y tal, lejísimos. Pero la verdad es que en estos últimos años he cambiado, pero no tanto el terreno de la filosofía, sino el terreno de las ciencias. Han salido muchos libros últimamente sobre esto. Digo, la explicación más razonable del mundo es que haya un Dios detrás, es que si no hay quien explique esto. A medida que entendemos mejor el mundo y nos damos cuenta del espesor de inteligencia que tiene, digo, aquí tiene que haber un Dios. Eso es una novedad interesante. Han salido en estos años pasados, algunos traducidos, otros se han hecho aquí, libros muy buenos sobre esto. La ciencia y Dios. Hoy mismo hoy había esta tarde en Pamplona, algunos de nuestra casa iban ahí del Colegio Mayor Albaizar, en Belagua, un señor que ahora no me acuerdo quién es, pero que es famoso en este tema, que ha hecho muchos vídeos, La ciencia y Dios. Está también un libro famoso de dos autores franceses, un empresario y un pensador, que ha tenido bastante éxito, es bastante bueno, es bastante bueno. Y dices, eso es verdad, eso es así, es lo más probable. O sea, y ahora nos vamos a abundar en esto, pero por ejemplo vale la pena leer algo, muy interesante, muy actual. Dices, y eso no es nada forzado, dices, no, es que, o sea, si te haces idea de lo que es la vida, si te haces idea de lo que es una neurona, si te haces idea de esto, de la historia del universo, dices, bueno, esto es un milagro todo, esto es un milagrazo todo. De toda casualidad es imposible, ¿no? Es imposible. Bueno, eso es una cosa interesante. Ahora pongo un problema. Podríamos decir, esto está aprovechado, de aquí hecho, juntando otras cosas, y se me ha olvidado alguna que ya diré. Desde el punto de vista teológico tenemos eclesialmente un problema que es la difusión de la idea de Jesucristo como buena persona, ¿no? Jesucristo era una buena persona. Hombre, Jesucristo no solamente era una buena persona, era hijo de Dios, eso es lo que creemos los cristianos. Estamos en el 325, 1700 aniversario del Concilio de Nicea, ¿no? Homoousios, consustancial. Claro, este es un tema importante. Dices, no, pero es que la gente, con que sea una buena persona, basta. Con presentar a Jesucristo como buena persona, primero te pasa lo que decía, que vale la pena, por cierto, leerlo incluso en Wikipedia, el llamado trilema de C.S. Lewis, que dice, si Jesucristo no era hijo de Dios, estaba loco. Era un tío impresentable,
Cuando va diciendo por ahí que quien ame a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. Hay que estar loco, ¿no?, para decir eso, ¿no? ¿A quién se le puede permitir eso? Yo y el padre somos una sola cosa. Estaba loco, ¿no? O es verdad o es inaceptable, ¿no? O es verdad o es inaceptable. El otro dice, no, claro, si le quitamos todo, no miramos nada y nos dejamos 4 cosas, dice, atendía a los enfermos. Es verdad. Por tanto, parece que era buena persona. Esa parte sí, por otro debía estar loco, ¿no? Porque... Y eso viene desde el principio, no se ha inventado en el siglo III. Está desde el principio, en las escrituras. De manera, ese es un tema serio. Porque claro, como toques la figura de Cristo, esto no tiene sentido. No tiene sentido nada. Y digo, que eso necesita también, está bien, o sea, que presentemos a Jesucristo como hombre está bien, pero también tenemos que presentar a Jesucristo el misterio de Cristo, ¿no? El misterio de Cristo es lo que nos permite tener un Dios con el que podemos hablar. Si no, nos convertimos en musulmanes prácticamente. A Dios nadie lo ha visto nunca. El unigénito que está en el seno del Padre nos lo ha revelado. Si no nos lo ha revelado, no sabemos cómo es Dios, como no saben los musulmanes. Creen que Dios es creador, una serie de epítetos sobre Dios y punto. Dios es un misterio. Los judíos también, en el fondo. De Dios no se puede hablar, no hay teología. A Dios se le obedece y punto. Se acabó. La religión es obedecer a Dios, no pensar en Dios. De Dios no sabes nada, prácticamente nada. Y además Jesucristo para nosotros es el camino de salvación, que deja de ser, si solamente es una buena persona, pues ¿por qué Jesucristo y no Gandhi? Bueno, que es por lo que piensa otra gente, está bien, ¿no? O sea, este es un tema serio. Por cierto, aquí también este mismo argumento que lo utiliza Lewis, lo utiliza Chesterton en el libro El hombre eterno, que cumple 100 años. Es un libro muy interesante, un poco difícil, muy lúcido, vale la pena resumírselo, necesita un poco de esfuerzo, pero es el libro más importante de Chesterton, se considera desde el punto de vista, y muy lúcido, es admirable. Y ahí salen muchas cosas interesantes, porque la primera parte está dedicada a cómo es el ser humano y cómo el cristianismo ha supuesto un enorme avance cultural. Esa es la primera parte. Y la segunda parte es Jesucristo ante la fe y ante esto que ya pasaba en el contexto de Chesterton, de personas que lo hicieron a una buena persona o simplemente o lo mezclaban con otras religiones. Dice, bueno, más o menos todo es lo mismo, ¿no? Más o menos todo es igual. Pero claro, eso históricamente no es verdad, que todo sea igual, no es verdad. Y luego en el tema de las religiones la gente se ha olvidado de los brujos, que suelen ocupar un lugar bastante importante en muchas religiones, ¿no? Nosotros pensamos, la religión, el personaje así central es San Juan de la Cruz, ¿no? Nombre de la nación, pero en otros sitios el personaje central no es San Juan de la Cruz, es el brujo. ¿No? Hay que acordar, en las religiones hay de todo. Es un mundo muy mezclado y la religión siempre tiene magia, superstición y magia negra también, siempre por ahí. Bueno, pero entonces dices, uno puede tener una mirada benevolente, sí, pero bueno, pero por lo menos que veas lo que hay. Benevolente todo lo que quieras. Entonces dices, hombre, el tema de Jesucristo ante las religiones lo ha tratado la teología muy bien en estos años, ¿no? Pero vamos, aquí va sobre todo en la línea de hay que presentar la figura de Cristo como es. Y eso necesita también un lenguaje que a la gente le diga algo. Después, en el año 23, la tercera semana de Cuaresma, Canta la Mesa hizo una de esas predicaciones de Cuaresma sobre la teología realmente bonita. A mí me hizo pensar mucho. Entonces, claro, la teología cristiana es una teología del amor. Hay que decir que esto también está sobado hasta el infinito. Hay que tener cuidado con las grandes palabras, de no sobarlas tanto que acaban no significando nada, ¿no? O acaba siendo un recurso, pero es verdad, claro. Y hay que pensarlo y hay que vivirlo de una manera que sea verdad.
no solo un tópico que se repite. El amor constituye la unión trinitaria por el Espíritu, se testimonia en la entrega de Cristo. Por cierto, sobre esto tiene cosas preciosas Daniel Lu, que también un gran libro, Dios y nosotros, un libro precioso, de los más bonitos de la teología del siglo XX. Y cuando dice que la unión de las personas es tan constitutiva del universo como el ser. El ser, el máximo ser, es comunión de personas. Participación en eso, participación en el ser. Muy bonito. Bueno, después necesitamos renovar el discurso sobre la salvación. Por una parte queda completamente estropeado si no está bien situada la figura de Cristo, evidentemente. Una buena persona no nos salva de nada, como mucho nos daría buen ejemplo. Pero, ¿cómo experimentamos nosotros y hacemos experimentar el Evangelio como un mensaje de salvación? ¿Que te salva de qué? Te salva, no lo digo en orden de importancia, sino quizá en orden un poco de acceso. Te salva del sinsentido de la vida. Nuestros contemporáneos viven, como decía el chiste de Bilbao, de dónde venimos, a dónde vamos y dónde vamos a comer, sobre todo, ¿no? Digamos, ya con estar preocupado cada día de dónde vamos a comer, pues ya digamos, hasta que no estén así, lleno de tubos, dices, oye, que parece que esto va en serio, ¿no? ¿A dónde vamos? Claro, hay gente que sigue pasando igual, porque el mundo se repite, ¿no? Cuando está con los tubos, dice, oye, pues, ¿habrá un más allá o no? Hay mucha gente que se lo plantea cuando está con los tubos, y antes no, porque el problema es dónde vamos a comer. Lo de eso, pues, chicos, ya veremos, ¿no? Pero claro, te salva del sinsentido. Te da también un horizonte de la vida, presidido por el doble mandamiento del amor, un proyecto de vida para todos los días, amor a Dios, amor al prójimo, que hay que desarrollarlo también. Te da una sanación de tus quiebras morales, un camino de sanación también, y te ayuda a verlas también, claro, si no, no las ves. Te identificas contigo mismo, te va a salvar de la muerte, del pecado, que es la herida más profunda y vamos a decir la que menos sienten nuestros contemporáneos, que creen que esto no puede existir, ¿no? ¿Cómo hacer significativo todo esto? O sea, ¿cómo decirlo bien? No es tan difícil, Pero ¿cómo hacer que tenga fuerza? Que es la verdad del Evangelio, Después necesitamos una lectura creyente de la Biblia. Es uno de los problemas de la teología del siglo XX, que la ha tenido muy presente Benedicto XVI. Parece mentira cómo ha podido hacer ese libro Jesús de Nazaret, un empeño de su vida. Se quería retirar para eso. ¿Y por qué se quería retirar para eso? Se quería retirar porque era perfectamente consciente, lo vivía por ósmosis pues que se transmite una teología donde Jesucristo está difuminado, y muchas veces la exégesis, la mejor a veces, se dedica simplemente a la exégesis de los textos sueltos. Y ha olvidado la historia de la salvación, que es el argumento de la Biblia. Las revelaciones, ¿por qué nosotros estudiamos la Biblia? Porque ahí está la revelación. La Biblia no es la revelación, está ahí la revelación. La revelación se dio en la historia, Dios se hizo presente. Y de ahí queda un testimonio que es la Biblia. Es completamente distinto a que baje del cielo un libro, que más o menos lo que se piensa del Corán, y ahí tengas que interpretar el libro porque ese libro es la revelación. No es así. Dios se hizo presente, Dios habló, Dios se encarnó. Eso es la revelación. Y el libro te cuenta eso, y por eso contiene la revelación. Pero es distinto. Tienes que interpretar. Entonces, pensar que todo se consiste en interpretar cosas sueltas de la Biblia no te lleva a nada. Es lo que pasa, de hecho, ¿no? Si te olvidas de cuál es la historia de la alianza, la historia de la salvación, el argumento de la Biblia, necesitas una ley que confluye en Cristo.
Bueno, otros temas para aclarar, eso voy ya un poco rápido. Bueno, hay temas importantes, ¿verdad? O sea, estos son temas en los que tenemos que aclararnos. Otro tema, de otro estilo, que afectan a la Iglesia. Hay que aclarar bien las causas de la crisis por conciliar. ¿Por qué ha pasado lo que ha pasado? Quizás no se puede hacer, o sea, esto no es una especie de análisis de culpabilidades, que ya no tiene sentido. El juicio final ya lo hará el Señor, lo vamos a hacer nosotros, que además no tenemos capacidad de hacerlo, ¿no? Ni capacidad, ni autoridad, ni mandato para hacer eso. Pero claro, fijaos que estamos en un momento en que según analice uno qué ha pasado, pone el remedio. Y el problema es que hemos dejado el latín, ya tienes el remedio. El latín. El problema es, ¿cuál ha sido el problema? Ha sido muchos problemas. Hemos aludido antes a cómo se ha producido una especie de desfase. Mientras, vamos a decir, la Iglesia institucional va poco a poco preparando cómo va a hacer tal, ya se ha desatado. Ya eso es una cosa que ha pasado. Y se ha desatado mezclándose, o sea, desatándose todas las tensiones que en ese momento tenía la Iglesia dentro, que se han expandido todas. Se ha expandido la presión liberal, se ha expandido la presión marxista, que no coinciden, se ha expandido la alegría y la innovación litúrgica de lo que se le ha ocurrido a Perico Los Palotes. Yo tengo, ya he dicho, bueno, ya no tengo, porque lo dejé, lo mandé a la universidad, unos cánones que se habían hecho en la parroquia de al lado, donde vivo ahora, ¿no? Y dice, tu pueblo aspira, Señor, a ser liberado y tal. Lo había hecho un tío, estaba la máquina, ¿no? Estaba hecho, ¿no? ¿Para qué lo estaban haciendo en Roma con tanta gente y tanto estudio? Ahora lo habían hecho aquí, ¿no? Claro, pero fijaos que esto es un tema serio, También hay que hacerlo no como una especie de combate, porque no tiene sentido. Lo que queremos es una idea que nos permita centrarnos, pero que además que nos permita centrar a la gente. Hay que puntualizar lo que es la tradición. Hay que puntualizar. ¿No? La tradición se identifica con el misal de San Pío V. Oye, en España se utilizó 1000 años la misa mozárabe. Si quieres ponerte tradicional, la misa mozárabe, ¿no? Vamos, si nos ponemos así, ¿no? Es que... Pero no se trata de discutir por las esquinas, digo, hace falta una cosa un poco equilibrada, ¿no? Y centrada. Bueno, lo primero centro es esto que he dicho de Bantuán, que eso centra una barbaridad, ¿no? Pero esto ya pone en su sitio. Ya pone las cosas en su sitio, qué es importante y qué es menos importante. A la altura en la que uno tiene que vivir también. Claro, dices, ¿qué entregó Jesucristo? Lo primero que entregó el Espíritu Santo, ¿no? La Iglesia tiene el Espíritu Santo. La comunión de los santos. No ha dejado de tenerlo. Dice, pues no funciona muy bien, pero tiene Espíritu Santo. Y como te apartes, te quedas sin Espíritu Santo, vas a decir. O sea, la comunión es una cosa importantísima. Si no, sin comunión, la tradición se convierte en antigüedades, ¿no? Te queda poco. Bueno, necesitamos reafirmar el espíritu de la liturgia, que tiene tantos ecos, el libro de Guardini, el libro de Ratzinger, con Sacrosanctum Concilium, pues esto sigue siendo muy importante. Pacíficamente en lo posible, ¿no? Tenemos aquí desatado un combate a veces que tiene dos frentes, Después, otro gran tema es discernir, o un tema que es muy sutil y que a la gente en el fondo no le importa demasiado, ni en un lado ni en otro, pero es muy importante, discernir el tema de la Iglesia y la modernidad, la Iglesia y el Estado, en el fondo Dignitatis Humanae, que fue lo que provocó el cisma de Lefebvre. El cisma de Lefebvre no es litúrgico, el cisma de Lefebvre viene por esto, por considerar que eso es herético. Dignitatis Humanae. Ahora a todo el mundo esto le importa un comino, y además los mismos, por muy tradicional que sea un señor, eso ya lo tiene asumido. Aunque luego se mete con los liberales, ya tiene asumido que no se le puede quemar al padre de Juan Luis Vives, ¿no? La España católica. No puede ser, ¿no? No puede ser. Hace falta, en un Estado, igualdad de derechos.
Claro, cuando está repitiéndose, dices, oye, es que no había igualdad de derechos, hoy como lo tenemos tan metido en el cuerpo, nadie discute esto. Pero bueno, hay que ponerlo, ¿eh? Bueno, hay que revisar también la teología de la liberación. Bueno, todo esto son temas intelectuales. Entonces quedaba el último punto que no desarrollo, pero que es una invitación, formación intelectual. Bueno, para todo esto, digamos, hay que cuidar los tejados, y de aquí hay mucho tema para también tener un discurso de fe, poder tener un discurso sobre la tradición. No está, pero tendría que estar, tener un discurso sobre la sexualidad. Nos ha ayudado Juan Pablo II, tenemos un campo de minas delante, ¿no? Hay que saber decir las cosas, hay que empezar diciendo siempre, constantemente, que nosotros amamos al prójimo, o sea, quien sea, ¿no? Amamos al prójimo. Es el punto de partida de cualquier consideración sobre lo que hay que hacer con los demás, es que los cristianos tenemos el mandato de amar al prójimo. Punto 1, ¿no? Luego ya veremos lo demás, Siempre, obramos siempre así, muy importante. Bueno, y luego... Bueno, también ponía aquí el tema de la teología de la liberación, que sobre todo en América, pues también necesita un poco recentrarse, ¿no? Revisar, para que no se convierta la opción preferencial por los pobres en una nostalgia de una cosa que no pasó. Qué bonito si hubiera habido la revolución mundial. Pues no sé, no ha salido bien en Nicaragua, por ejemplo, ¿no? No puede ser tan ingenuo, ¿no? Y después no podemos quedarnos solo hablando, ¿no? Habrá que hacer algo. ¿Qué significa? Hoy la opción preferencial de los pobres tiene que ver con la economía, tiene que ver con el funcionamiento del Estado, tiene que ver con la educación. ¿Con qué tiene que ver? O simplemente vamos a aplaudir, ¿no? Es decir, eso necesita un poco de reflexión. Aquí no pega tanto como allá, pero allá no puede estar simplemente aplaudiendo, ¿no? Bueno, pero el último punto era la literatura, la carta del Papa. La formación, hemos dicho, antes era la formación intelectual, necesitamos resolver estos temas. Bueno, necesitamos discurso en estos temas. Hay que rehacerlo. Hay que leer para eso también, hay que pensar. Y luego, ciertamente, la literatura es como otro aspecto, que es excelente compañía, entretenimiento, desarrollo personal, conocimiento vicario del mundo, aumento de recursos para entender y hablar. La carta del Papa... Yo primero la pillé un poco de lejos y como uno ya, claro, a lo largo de su vida ha visto salir tantísimos documentos, pues no tenía ninguna prisa por leerlo, la verdad, ¿no? Pero el otro día, estando con don Mariano Fazio, que estuvo en un acto en el que hablé yo también, pues habló de esto. Y luego estuvimos hablando y tal. En realidad es de las cosas más personales del Papa, porque el Papa, jesuita, como tienen los jesuitas, después del primer periodo de formación estuvo 2 años dando clases de literatura. Entonces, esto no es una cosa simplemente que ha dicho, como tantas, que dice, pues que se haga esto, que se haga lo otro, normal, ¿no? En el magisterio pontificio se hacen las cosas así ordinariamente, no puede ser de otra manera. Sino, son cosas más bastante personales suyas. El profesor de literatura, cosas que le parecían importantes, es bastante personal. Y bastante bonito, porque de eso tenía experiencia, Hay también todo una historia con Borges, de contacto con Borges, que es bonita, en su vida. Bueno, pues, digamos, muy bonito. La literatura, efectivamente, es una compañía muy interesante, facilita pensar, facilita también hablar. Y con esto he terminado. Y estamos y hemos hablado de tantísimas cosas.